La Escuela al Aire, una propuesta educativa en emergencia sanitaria, una realización del CENMA María Saleme de Burnichón y CENMA 215, Educación de Adultos en Contexto de Encierro. Bienvenidos a todos. Vamos a izar la bandera, nos vamos acercando, por favor. Esto es La Escuela al Aire. Los invitamos a pasar a las aulas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, desde el espacio del área de producción e interpretación de textos y biblioteca, nos encontramos con ustedes para compartir una vez más escritores, literatura. Y en esta ocasión vamos a ver a otro gran escritor del siglo XX. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas hablamos de Borges? Bueno, esta vez le toca el turno a Gabriel García Márquez, el escritor colombiano. En unos días se van a cumplir 7 años de su muerte. En el año 2014 fallece García Márquez a la edad de 87 años. Y García Márquez fue uno de los grandes escritores latinoamericanos y uno de los grandes escritores del siglo XX, sin duda. Él nació en el año 27 en Aracataca, un pueblito muy pequeño de Colombia. Desde muy joven se vio interesado por la lectura, por la literatura, muy fascinado por las historias que les contaban sus abuelos particularmente. Empezó la carrera de Derecho, pero abandonó muy tempranamente. Decidió empezar a escribir por cuenta propia, así para sus amigos. Empezó a incursionar en el campo del periodismo. Fue parte, de una generación que sin duda vivió hechos y acontecimientos políticos muy importantes, sobre todo a partir de la década del 60 en Latinoamérica, lo que fue la Revolución Cubana especialmente. Y fue, construyendo un proyecto de obra que se fue dando a lo largo de todas sus novelas, de sus cuentos particularmente. García Márquez se destacó básicamente en el género narrativo, tanto en la novela como en el cuento. Y su primer libro importante o su primera publicación es La hojarasca, que es una novela del año 55, donde García Márquez ahí tiene su marca o su sello que lo va a acompañar hasta sus últimas obras, que es la creación de Macondo. Macondo fue una especie de pueblo mítico creado por García Márquez, que es un pueblo que aparece en varias de sus novelas, como decía recién yo, en La hojarasca, en La mala hora, en El coronel no tiene quien le escriba, en algunos cuentos como Los funerales de la mamá grande. Y muchos trataron de interpretar o de descifrar ese pueblo de Macondo como una forma que tenía García Márquez de alguna manera de representar y simbolizar tanto su pueblo natal, Aracataca, como en gran parte Latinoamérica, en el sentido que en esos pueblos, o en ese pueblo particularmente, Macondo, se condensaban y aparecían ciertas frustraciones, ciertas decepciones, ciertos hechos políticos y sociales que marcaron y marcan a Latinoamérica en su historia. La novela cumbre de García Márquez es 100 años de soledad, sin duda que es una novela del año 67, que salió publicada por primera vez en la Argentina, en la editorial Sudamericana, y es la novela o la obra cumbre donde García Márquez hace como una especie de síntesis, ¿no?, de lo que fue la historia de Macondo. 100 años de soledad podríamos decir que es un intento de novela total, es una novela de cerca de 400, 500 páginas. Es una novela en la cual García Márquez cuenta la historia o la saga familiar a través de 7 generaciones. Es la generación de la familia de los Buendía, ¿no?, de José Arcadio como uno de los fundadores del pueblo de Macondo, y la historia principalmente el personaje más simbólico y más representativo de la novela es Aureliano Buendía, el coronel, que es el hijo de José Arcadio, que
muchos trataron de ver en la figura de Aureliano como el símbolo de ciertas decepciones y ciertas frustraciones y ciertas derrotas propias de Latinoamérica. Es una novela que está inscripta dentro de lo que se llamó el realismo mágico. Es una novela donde ocurren hechos insólitos, sobrenaturales, fantásticos, y que García Márquez condensó en su novela 100 años de soledad. Bueno, García Márquez ganó el Nobel en el año 82. Sin duda esta novela, 100 años de soledad, jugó un papel importante porque una novela que tuvo un éxito en términos de venta y de popularidad que trascendieron hasta Latinoamérica mismo. Una novela que fue traducida al inglés, tuvo una llegada muy fuerte en toda Europa. Así que bueno, vamos a compartir con ustedes un fragmento de 100 años de soledad, novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, en la voz de la profesora Karina Cravel. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo. Y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que la otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Desde los tiempos de la fundación, José Arcadio Buendía construyó trampas y jaulas. En poco tiempo, llenó de turpiales, canarios, azulejos y petirrojos no solo la propia casa, sino todas las de la aldea. El concierto de tantos pájaros distintos llegó a ser tan aturdidor que Úrsula se tapó los oídos con cera de abejas para no perder el sentido de la realidad. La primera vez que llegó la tribu de Melquíades vendiendo bolas de vidrio para el dolor de cabeza, todo el mundo se sorprendió de que hubieran podido encontrar aquella aldea perdida en el sopor de la ciénaga, y los gitanos confesaron que se habían orientado por el canto de los pájaros. La idea de un Macondo peninsular prevaleció durante mucho tiempo, inspirada en el mapa arbitrario que dibujó José Arcadio Buendía al regreso de su expedición. Lo trazó con rabia, exagerando de mala fe las dificultades de comunicación, como para castigarse a sí mismo por la absoluta falta de sentido con que eligió el lugar. Nunca llegaremos a ninguna parte, se lamentaba ante Úrsula. Aquí nos hemos de pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia. Esa certidumbre, rumiada varios meses en el cuartito del laboratorio, lo llevó a concebir el proyecto de trasladar a Macondo a un lugar más propicio. Pero esta vez, Úrsula se anticipó a sus designios febriles. En una secreta e impecable labor de hormiguita, predispuso a las mujeres de la aldea contra la veleidad de sus hombres, que ya empezaban a prepararse para la mudanza. José Arcadio Buendía no supo en qué momento, ni en virtud de qué fuerzas adversas, sus planes se fueron enredando en una maraña de pretextos, contratiempos y evasivas, hasta convertirse en pura y simple ilusión. Úrsula lo observó con una atención inocente y hasta sintió por él un poco de piedad la mañana en que lo encontró en el cuartito del fondo comentando entre dientes sus sueños de mudanza, mientras colocaba en sus cajas originales las piezas del laboratorio. Lo dejó terminar, lo dejó clavar las cajas y poner sus iniciales encima con un hisopo entintado, sin hacerle ningún reproche, pero sabiendo ya que él sabía que los hombres del pueblo no lo secundarían en su empresa. Solo cuando empezó a desmontar la puerta del cuartito, Úrsula se atrevió a preguntarle por qué lo hacía, y él le contestó con una cierta amargura: puesto que nadie quiere irse, nos iremos solos. Úrsula no se alteró. Uno de los entretelones en el proceso de escritura de 100 años de soledad es que el escritor colombiano pensó en un momento para su novela como título la casa. Toda la novela iba a transcurrir en una enorme casa.
finalmente se inclinó por 100 años de soledad y, como vemos, el resultado le dio la razón. Bueno, espero que les haya interesado la historia de Gabriel García Márquez y de su novela 100 años de soledad. Así que bueno, nos encontraremos seguramente el próximo jueves disfrutando de más literatura y de más escritores. Buenas noches. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este nuevo micro de Escuela al Aire. Pueden escucharnos todos los días a las 19:45 por Radio La Ranchada. Sabemos que nada reemplaza nuestro encuentro en el aula, pero que es una buena forma de seguir encontrándonos hasta que podamos hacerlo cara a cara en la escuela. Y recuerden que con los cuadernillos y los micros radiales, la escuela sigue activa y los está acompañando.